principio con Dios, o sea, el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que he hecho fue hecho. ¿Quién fue ese? El Verbo. Para que entiendas quién es el Verbo, mira el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿El Padre se hizo carne? No. ¿El Espíritu Santo se hizo carne? ¿Quién fue el que le nació a María? ¿El Padre o el Espíritu Santo? Ninguno de los dos. Jesús fue el que nació. ¿Estamos? Entonces, ¿quién era el Verbo? Jesús. ¿O lo confundí? Entonces, miren, hablando del Verbo, dice en el versículo 9, ¿por qué? Miren lo que dice el 4. Hablando del Verbo, dice el 4. En Él, o sea, en el Verbo, estaba ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Miren ahora el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo, a este mundo. El mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Miren qué triste el versículo 11. A los suyos vino, y los suyos, ¿por qué dice a los suyos? ¿A quién se le dio la Biblia? Miren eso. ¿A quién se le dio la Biblia? No pierdan ahí. Miren Romanos 3. Miren eso. Romanos capítulo 3. ¿A quién se le dio la Biblia? Romanos capítulo 3. No pierdan el capítulo 1 de Juan. Romanos 3. Bis. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Recuerden que el judío se identificaba por estar circuncidado, y lo debían circuncidar al 8º día de nacido. Miren ahora el versículo 2. ¿Qué ventaja tiene? Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada. ¿Qué cosa? ¿Tienen responsabilidad los judíos o no? A los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesús venía. ¿Y qué acabamos de leer aquí en el versículo 11 del capítulo 1? A los suyos vino. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no lo recibieron? Porque nació muy pobre. Miren, nació de María, la esposa de un carpintero. Oye, esperaban que Jesús naciera en la cuna del César. Y si no hay, pues alguna persona rica en algún hogar de los fariseos, de los saduceos o de los escribas. Y va a nacer. ¿Y nació a dónde? Donde ninguno de nosotros, creo aquí, que ha nacido. Entre los animales. Porque el día que nació no había lugar para él. Tuvo que nacer en un establo. Por muy pobre que hemos nacido, estoy seguro que ninguno ha nacido allá con un burro o la vaca o el buey allá en el establo. Y esa fue la experiencia del creador del universo. Ahora viene a su pueblo, ¿y qué dice? A los suyos vino. Pero miren qué lindo el versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, tú no naces hijo de Dios, tú naces criatura de Dios. Eres tú el que decides quién va a ser tu papá. En el mundo es el padre el que reconoce al hijo, aunque hay muchos machos que solo son machos para traer hijos al mundo, pero no son machos para tener el valor de alimentar a ese hijo que trajo al mundo y que no pidió venir al mundo.
y andan por ahí demostrando que son machos. No sigo hablando porque se me puede salir una palabra ofensiva, pero no tiene lo suficiente de macho para decir, ese es hijo mío y yo lo mantengo. ¡Qué vergüenza! Entonces en la tierra el Padre reconoce a su Hijo, pero en el plano espiritual es el Hijo el que reconoce a su Padre. Todos aquí nacimos hijos del diablo. ¿Sabían eso? ¿Dónde dice eso? Vamos a la Biblia, no estoy hablando por hablar. El capítulo 8 de San Juan. Capítulo 8. San Juan 8. Lo hemos mencionado aquí otras veces, lo voy a repetir, porque es necesario que entendamos esto. Versículo 31. San Juan 8, 31. Miren eso. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿Qué judíos? Que habían creído en él. Jesús le está hablando a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Véanlo con calma en casa. Pero miren a qué grado tuvo Jesús que llegar para decirle la verdad en la cara. Versículo 44. ¿Quiénes son ustedes? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes que no cree en mí, muéstrenme un solo pecado que yo he cometido? Tenía moral Jesús para decirlo, tenía poder para decirlo, tenía autoridad para decirlo. Hijos del diablo, dicen que creen en mí y no creen en mí. ¿A quién están engañando? Miren, Jesús la verdad hablando. Versículo 46, ¿cómo termina? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47, y da la razón ahora. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros. ¿Por qué? Ya no somos de nosotros. ¿Captaron el asunto? ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Aceptando a Cristo, que fue lo que nuestros hermanos hicieron el sábado por la tarde. No se metieron en una religión, aceptaron a Cristo como su Salvador. ¿O no es así? Por haber aceptado a Cristo como su Salvador, hoy son hijos de Dios. Y si ustedes son hijos de Dios, volvemos al capítulo 10 de San Juan, no han entrado en la religión, no son miembros de una religión. Desde luego, la iglesia los anota porque ustedes decidieron ser miembros de la iglesia. La iglesia nos salva. ¿Por qué se van a salvar entonces? ¿Qué dijo Jesús?